Ya son las 4, vamos a empezar. Y bueno, esta mañana cuando despedimos comentaba que esta tarde tendríamos un taller. Lo tendríamos de nuevo con Antonio Sánchez de Mora, al que ya conocemos y no lo vuelvo a presentar porque ya le presenté esta mañana y que esta mañana pues nos educó, ¿verdad? Y mucho en toda la cuestión de la cocina de ida y vuelta. Y esta tarde pues tenemos un taller, como ayer tuvimos también con Nayat Canache, que se ha titulado De la ruta de la seda al Mare Nostrum, la cocina fusión como una oferta gastronómica global. Y tenemos aquí pues a Manuel Torres Centeno, que es el jefe de cocina de la Taberna del Alabardero de Madrid. No hace falta que yo diga mucho acerca de la Taberna del Alabardero en Madrid, con lo cual yo creo que evidentemente el mejor aval que se puede indicar es su pertenencia a esta institución. Manuel nos va a dar una clase absolutamente magistral, también con la ayuda de Antonio, que va a hacer una pequeña introducción, como hice yo ayer en el taller de por la tarde. Y a partir de ahí pues yo me callo, que creo que estoy más guapo callado, y les dejo a todos ellos que participen y que trabajen. Yo tengo aquí, si alguien necesita preguntar, tengo aquí el micrófono para irlo pasando a medida que lo vayan necesitando, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Bien. Estaba comentando, gracias por la presentación, estaba comentando y por la oportunidad de participar. Le estaba comentando a Juan que me ha faltado una música introductoria, una música de fondo oriental, porque empezamos hablando de la ruta de la seda. Hola. Vamos a contextualizar un poco qué es esto que tanto hablamos de la ruta de la seda, ¿no? Una conexión del lejano oriente con el Mediterráneo que iba uniendo culturas, que se inicia en fecha incierta, años antes, puede que 1000 años, puede que 2000 años antes de nuestra era. Ruta en la que circulaban y se intercambiaban textiles de lujo, marfiles, piedras preciosas y también especias, plantas, resinas, y con ellos intercambios de ideas, de alimentos, de cultura. Por contextualizar, veamos un poco el mapa, ¿no? Es una ruta terrestre que conectaba las principales ciudades chinas a través del interior, atravesando o bordeando desiertos, montañas, conectaba con el norte del actual Irán y estas zonas centrales de Asia, zonas en las que también había algunos productos ya con los que intercambiar, a lo mejor no tanto especias, pero desde luego lo importante es que permitía esa comunicación y esa interconexión con otras zonas, como vemos ahí, aprovechando los valles de los ríos, conectaba con la India, y a través del norte de Irán, en una zona especialmente rica en productos y también en productos alimenticios, conectaba con Palestina, el entorno del Mediterráneo, las costas del Mediterráneo oriental, y al mismo tiempo con Egipto, que permitía una conexión con las zonas del sur del Mar Rojo. No sabemos muy bien si la que cobró más importancia, la primera de las rutas que cobró más importancia fue la terrestre o la marítima. Los intercambios entre Egipto, gran potencia de la antigüedad, y la India, cuando comienzan esos contactos, cuando comienzan esos intercambios, están un poco en la penumbra, no se acaba de dilucidar cuándo se puede hablar efectivamente de un comercio a larga distancia de forma continuada. La cuestión es que cuando llegamos al final del periodo del Egipto faraónico, de los imperios en la zona de Irán, ya existían unas comunicaciones marítimas al mismo tiempo que las terrestres. La formación de grandes imperios que conectan muchos espacios, dominan muchos espacios, potencian también los intercambios. Y así nos lo vamos a encontrar con el imperio persa, los persas aqueménidas, con las conquistas de Egipto, la expansión de Egipto, o los asirios. Posteriormente tenemos a Alejandro Magno y finalmente tendríamos en cuenta el Imperio Romano,
grandes imperios que conectan pueblos, que demandan productos de lujo, y eso va a fomentar el comercio. En torno a esos intercambios nos vamos a encontrar pronto con algunas especias. La primera que aparece en el Mediterráneo parece ser la pimienta, procedente de la India, pero sí es cierto que no hay que asociar las especias solo a esos productos que llegaban del lejano oriente. Las especias, en su mayor parte, pues, son plantas, hay algunas resinas, cortezas, semillas, frutos, se relacionan con esa cuestión aromática, y en el ámbito del Mediterráneo plantas aromáticas sí las había y sí se utilizaban mucho. Incluso hay algunas especias, como por ejemplo el cilantro, que son originarias del ámbito del Mediterráneo y que van a alcanzar los territorios de la India o de la lejana Asia. Podríamos hacer un repaso de las distintas culturas y los productos que utilizaban. Desde luego, por fijarnos en momentos importantes, los egipcios ya conocían, ya utilizaban el cilantro, el sésamo, hinojo, eneldo, tomillo, mostaza, perejil, menta, anís, todas del entorno del Mediterráneo oriental, que llegaban a ese imperio, del lejano oriente, de la India, de la lejana India entonces, la pimienta. Poco a poco nos vamos a ir encontrando cómo van circulando algunas especias, van llegando a ese entorno a lo largo de los siglos, Mesopotamia, Asiria, Persia. Cuando llega el Imperio Romano ya se conocía el clavo, la canela y la pimienta, por ejemplo, en el Mediterráneo, y ya circulaba el cilantro en Persia. Por no profundizar en todas y cada una de las historias de estas especias, la cuestión importante es que es una circulación de productos que viene de antiguo, que está asociado a usos religiosos, a cultos, por la cuestión aromática. También los aromas afectan a la alimentación. Se buscan especias y aromas que contribuyan a esa sofisticación de la gastronomía en el sector de la élite social, al mismo tiempo que contribuye a la conservación de los alimentos, otra de las facetas importantes. El tercer elemento a tener en cuenta es el factor medicinal. Muchas de estas especias tienen una serie de cualidades beneficiosas. Los griegos, por ejemplo, son conocidos por reconocer ese papel beneficioso de muchas especias. Las hay también supuestas, pero sean supuestas o sean reales, se les reconocía ese papel y eso contribuye a su difusión. En el ámbito del Imperio Romano, la pimienta fue quizá de las especias lejanas la que tenía más éxito, aunque también se conocía alguna variedad de canela y de clavo. Y con las especias pues también circulan otros productos, otros alimentos. Ayer por la tarde salió a relucir la sidra o el citrón, esta mañana también lo he sacado a relucir yo. Hay referencias ya de 1000 años antes de nuestra era de la llegada de este primer cítrico al ámbito de Oriente Medio, asociado a los cultos hebraicos. Y es verdad que la duda está en si primero se usa de forma desecada o se usa fresco y se llega a cultivar. Y este es un poco el marco de las especias que nos encontramos en la época del Imperio Romano, que es quizá el que marca el final de una época, siendo todavía un periodo de esplendor de la ruta de la seda. En este contexto damos un avance más, avanzamos un poco más en la historia y nos vamos a encontrar con el mundo islámico. El Islam, bueno, esto era un poco para ilustrar estos distintos pueblos y algunas imágenes que nos ayudan a comprender esta historia de la alimentación, la cocina romana, algunas muestras de estas especias sintéticas, de lo que son la pimienta, el fruto desecado, el origen en la zona de la India y regiones limítrofes y las propiedades que se le atribuyen, la canela, que es otra de estas especias que circularon desde un primer momento, la zona de Sri Lanka. Y como digo, el Islam vino a transformar este extremo de la ruta de la seda, porque ese gran imperio de nuevo unió territorios.
La diferencia con el periodo anterior es que no había dos áreas culturales y políticas, una el Mediterráneo y sus costas y otra la zona del actual Irán. El Islam va a unificar todos esos territorios y va a contribuir a la difusión de muchas cuestiones, incluidas las especias. Eso explica cómo que impulsen el comercio de especias y la utilización de las especias en el ámbito de la gastronomía. Y no voy a profundizar en cosas que ya hemos mencionado en otros momentos, han mencionado otros autores. Sí voy a recalcar una cuestión que creo que también es interesante decir. Cuando hablamos de especias, no hablamos solo del uso que se hace de una única especia. Hay que pensar que en muchos casos su uso está o cobra importancia en relación con otras. Son esos combinados de especias, mezclas de especias, que con distintas variantes van a ir estandarizándose y acaban convirtiéndose en un ingrediente tanto más importante que cada una de esas especias que forman parte de él. Y así, pues dentro de ese abanico cultural y gastronómico de las especias en todo este mundo antiguo, nos encontramos, por ejemplo, por aquí, por citar algunas, el adibé en el ámbito de la cultura islámica, ¿no? Esa combinación con cardamomo, comino, canela, clavo, pétalos o capullos de rosa. Podríamos ir acudiendo al origen de cada uno de estos productos. Tengo una relación de distintos combinados de especias. En la zona de Oriente Medio y Siria, el baharat o el za'atar. En la zona de India, el curry o los curry, masala. Si acudimos a Egipto y a Etiopía, el dukah. En el norte de África, en el Magreb, por ejemplo, el ras el harud. Todos tienen en común el interés por buscar sabores intensos que singularicen la alimentación en ese momento, que le den ese aire, aparte de contribuir a su conservación, le den ese aire especial a la alimentación, tanto en el sabor como en el aroma, y siempre poniendo en valor especias de origen muy diverso y algunas realmente elitistas, ¿no? También a lo mejor las cantidades son menores. El éxito en la cocina islámica de estos combinados, también en la cocina india, por ejemplo, explica la circulación, cómo se potenció la circulación de estas especias en distintos sentidos. Y recalco de nuevo pues, el interés por el clavo o la nuez moscada en el ámbito islámico y que llega hasta el ámbito del Mediterráneo, o el interés por el cilantro en la India. Esto no va a ir en contra de los particularismos regionales, porque al igual que en el ámbito cultural o político, estos momentos de gran expansión y unificación vienen seguidos de fracturas políticas y de divergencias regionales, también nos lo vamos a encontrar en el ámbito gastronómico. Y con esto yo creo que ya podemos hacer un alto para pasar el testigo aquí mis compañeros, muy bien, que nos van a hablar de todo esto desde un punto de vista práctico. No sé, ¿se oye? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Pues vamos a empezar. Vamos a hacer 2 platos hoy. El primero, lo que hemos intentado es transmitir con cada plato la evolución, con diferentes especias, diferentes mezclas, diferentes productos, la evolución de la cocina que ha tenido desde Oriente hasta Occidente y a viceversa. Y mezclando todos esos productos, combinándolos, puede hacer un plato de agrado y de buen bocado. Vamos a empezar con un chipirón relleno de alboronía, con un coral crujiente, eso es chipirón también, lo que estáis viendo, deshidratado, y con un poquito de alioli y de miel. Los pescados y los mariscos en toda la zona costera de Al-Ándalus fueron muy importantes, se usaban mucho tanto en guisos como secos, como en salazones, mezclados con vinagres, haciendo escabeches, y eran evidentemente los métodos de conservación más usados. Entonces, véase por ejemplo que todavía se siguen teniendo la mojama, el pulpo, no sé si alguna vez habéis probado el pulpo seco, lo secan con aire del mar, tiene un saborazo, es como el jamón pero con pulpo. Todavía se siguen haciendo este tipo de cosas, se siguen conservando a lo largo de los años.
Lo bueno que tiene es que esa evolución pues va llegando poco a poco a nuestros días, y para mí algo esencial antes de seguir, creo que es primordial conservar todo ese tipo de recetas, todo ese tipo de elementos, todo ese tipo de elaboraciones, todo ese tipo de olores, aromas y sabores que han hecho que la cocina actual sea lo que es. O sea, es nuestro referente. Por desgracia, hoy en día, con el fast food y tal, se está yendo un poco... Pero o sea, la necesidad es conservarlos. Lo que os estaba comentando, la primera recopilación de la que hay dato, me vas a perdonar, Nayat, porque yo no sé pronunciar muy bien árabe, es de Ibn Zur, ¿lo he dicho bien? Ibn Zur, vale. Que es un médico andalusí del siglo XI y XII. De entre todos estos mariscos, estos pescados, hemos elegido el Oligo vulgaris. Es un molusco cefalópodo muy característico tanto de la zona del Mediterráneo como de la zona del Atlántico. Todos los conoceremos dependiendo del tamaño, como chipirón, como calamar, como puntillita. Se hacía en escabeche y en salazón. Lo hacían en la cocina andalusí, en la primera lo hacían tanto en escabeche como en salazón. Vamos a empezar, si queréis, os explico un poquito lo que lleva el relleno. Os he puesto aquí, si alguien se quiere levantar y oler un poco y ver las diferentes especias, adelante. Vamos a empezar por el aceite de oliva. Hemos traído un virgen extra, un picual. Para mí es un gran aceite este. El aceite de oliva era la grasa más consumida y más predominante en Al-Ándalus, especialmente en la zona sur. La zanahoria es un componente también del relleno, proviene de Asia Central. Los griegos y los romanos ya lo conocían, lo trajeron hacia Europa, hacia la península, aunque la zanahoria real, tal y cual la conocemos y tal y cual se usaba en distintas elaboraciones, la del color anaranjado, no aparece hasta el siglo XII. Fue evolucionando hasta ir cogiendo este color anaranjado que todos conocemos. El ajo, que también proviene de Asia Central y que para mí es un ingrediente fundamental y que gracias a esa evolución de la cocina andalusí se siguen conservando elaboraciones tan buenas, para mí por lo menos, como es el ajo blanco. Ese desarrollo de la cocina andalusí nos ha llegado a ese platazo que para mí es un platazo, es muy simple, con elementos muy básicos, pero con unos sabores y unos aromas buenísimos. La miel. Los primeros datos sobre el recoger la miel, el castrar, como se dice, las colmenas, aparecieron desde los sumerios. Estamos hablando de 4.000 años, casi antes de Cristo. En unas tablillas de arcilla aparecen cómo empiezan a trabajar la miel, a coger las abejas, empezar a criarlas. El Al-Ándalus, la cocina andalusí, yo creo que la miel es de las cosas más importantes, es muy básica, tanto en repostería como en la cocina en sí. Nosotros lo hemos usado para darle un puntito sutil de dulzura al alioli de miel, que también lleva unos puntos el chipirón. En cuanto al alioli, de diferentes estudios creen que viene de Egipto, no era un alioli como tal, era una mezcla de ajo con diferentes especias, un poquito de aceite, en fin, pero no era alioli como tal. Pero fueron los romanos quienes lo llevaron por todo el Mediterráneo, y hay un recetario andalusí, esto sí lo tengo que leer bien porque del siglo XIII, hecho por Nayat, perdóname, Ispacín Al-Tugibi o algo así. Pues Al-Tugibi, vale. ¿Lo de árabe? Sí, señor. Sí, señor. Que yo creo que este libro lo habréis comentado ya, que es el relieve de las mesas acerca de la comida y diferentes platos. Esto tiene más de 400 recetas. Y aquí se recoge el alioli como algo que consumían los cristianos. Volvemos a repetir, no era alioli como tal, era ajo machacado con aceite y con un montón de especias, cada uno le ponía la suya y ya está. Y de ahí el mezclar el alioli con la miel, que para mí además creo que es una combinación bastante buena, porque tienes puntos dulces, con puntos ácidos, con amargos, picantes, está muy bien. Un poquito de pimienta, que se introdujo desde la India, como ha explicado antes Antonio, muy bien. Un poquito de clavo para dar un aroma ligerito, también proviene de Indonesia. Un poquito de curry, creo que la mezcla de las especias, como ha dicho antes él, para mí, quizás ha sido el mayor componente de evolución en las diferentes cocinas, tanto para mantener los productos como para el cocinado en sí. Nos han aportado muchos aromas, nos han aportado sabores distintos. Hay varias
varios, creo que lo tenía apuntado Antonio por ahí, varias combinaciones que se le utilizaba mucho en la cocina andalusí. Yo en este caso lo que hemos usado es un poquito de curry, que aquí vuelven a aparecer pues, las especias antes mencionadas, clavo, canela, comino, nuez moscada, pimienta, cúrcuma. Lo que quiero que veáis un poco, que es lo que llevamos hablando por lo menos durante todo el día, y me imagino que ayer igual, es que toda esa evolución, toda esa mezcla, ha creado una simbiosis que hace de la cocina algo súper rico. O sea, no sé cómo explicarlo, es que tantos aromas, tantos sabores, tantas combinaciones ahora hacen que realmente al que le guste y sienta pasión por este oficio, pues se divierta muchísimo, porque es que es un no parar. La cúrcuma, que sostiene de la cúrcuma longa, es una planta emparentada con el jengibre, con un toquecito amargo, forma parte también del curry, pero para potenciar ese puntito amarguito, pues le hemos añadido también un poquito aparte. Y luego, los productos que nos han llegado en la actualidad, que ahora usamos más, desconocidos en la antigüedad, pero que también tienen relevancia porque la forma de hacerlos y de crearlos, os voy a ver un poquito para que veáis que es muy similar a cómo se utilizaban ciertos productos y ciertas elaboraciones en la cocina andalusí. Empezamos por el kimchi, chaquelday, igual si alguien no lo ha visto, imagino que sí, que todo el mundo lo conocerá, pero si alguien lo quiere oler o quiere verlo, de verdad que se acerca a la mesa sin ningún problema. Es de origen coreano, ahí hay una pelea entre Corea y Japón, entre el kimchi y el kimuchi, ¿cuál fue el primero? Es como, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, nadie lo sabe. Pero bueno, proviene de la fermentación de la col. La col también se usaba mucho en Al-Ándalus, se utilizaba también en fermentaciones, se utilizaba en escabeches para tenerla conservada durante todo el año. En este caso, lo único, lleva también, además es que la mezcla de las especias siempre forma parte y la mezcla de ciertos productos son iguales en ambos sentidos, en ambos lados. El kimchi, por ejemplo, lleva cebolla, ajo, jengibre, pimienta, volvemos otra vez, que nos va a aportar además un toque saladito y picante. La soja, que es muy usada en la cocina oriental, aunque esto va en contraposición con, esto yo creo que es un gran desconocido y que poca gente conoce, con el almorí. El almorí era como una especie de soja que se usaba en Al-Ándalus. Digo soja para que lo entendamos. El más básico que se hacía asando cebolla, llevaba un toque de sal y un toque de miel. Se dejaba asar, una vez estaba asada se le añadía agua, se echaba a hervir, se dejaba cocer un poquito, se colaba y todo el resultante era el almorí. Y eso se usaba para cocinar como usan en Oriente la soja. Y bueno, en realidad es que si nos paramos a probar, o si es que no lo he hecho, lo debería haber hecho para que lo probarais, el sabor es muy, muy, muy similar a la soja actual, muy, muy similar, tanto el almorí como el de la soja, y no lleva soja. Bueno, los primeros datos del almorí aparecen en el siglo XIII por Ibn Razin Tugibi, al-Tugibi, vale, estoy pegado en esto, macho. Y bueno, la soja sí es verdad que es del siglo III a.C., los primeros datos que se tienen, que es de la dinastía Zhou. Y lo que os digo, es que son muy parecidos, sobre todo la soja actual, porque la soja antiguamente se dejaba fermentar la soja asada, con trigo asado, ya un proceso de elaboración mucho más dilatado. Actualmente no, actualmente la fabricación es instantánea, utilizan caramelos, Entonces por eso os digo que ahora sí que el sabor se asemeja muchísimo, es prácticamente idéntico. Y lo último que nos falta pues es el crujiente que habéis visto, que es como antiguamente, igual que la cocina andalusí, en cualquier cocina antigua se aprovechaba absolutamente todo. Nosotros con el chipirón lo que hemos hecho es el desperdicio cero, aprovechamiento absoluto, con la parte que no nos interesa, la trituramos, la deshidratamos, utilizamos algunos almidones para poder volverla a emulsionar. En este caso no hemos usado trigo, hemos usado harina y perla de tapioca, de yuca, pero es posiblemente por el porcentaje de almidón. Se puede usar lo que queráis, se puede usar harina de trigo, se puede usar harina de maíz, ¿vale? Y luego lo que le vamos a poner también es un poquito de kabayaki. Son caldos muy prolongados de pescados. La original se hacía con pescados parecidos, pescados planos muy parecidos al rodaballo. Se dejaban cocer durante más de 52 horas y era la esencia misma del producto. Hay varios platos en la cocina andalusí que hacían lo mismo, lo único que en vez de dejar cocer tanto tiempo los pescados, utilizaban pescados secos que aportan el mismo sabor. Esa fue la evolución también
de la Kawayaki después. Dejaron de usar este tipo de pescados y lo que hicieron fue usar pescado seco, como es el caso del Kasobushi, que es el bonito seco deshidratado, y kombu. Pero vamos, para que veáis, lo que quiero sobre todo es que veáis que una cosa va encajando con otra continuamente. Es muy similar una a otra. Y vamos a empezar ya con el plato, si queréis. Abraham, dale chicha. Vamos. Espera que se caliente un poquito el aceite. Vamos a poner el 35. ¿Cuál? ¿El kimchi? El kimchi es este. Este. Adelante. Perdona, Manuel. Una pregunta. Por supuesto. Con respecto a la utilización de las especias, el equilibrio de la utilización de las especias en los platos. Tenemos un... Es que, ¿cuál sería el truco o la señal que... Es que un exceso de especias te carga el sabor? En esto tengo una ventaja, porque mi abuela, que en paz descanse, tenía... Antes las cocinas era la casa, tenías un patio pequeñito y luego pasabas a la cocina y el baño. Y la alacena. En ese patio mi abuela tenía sembrado de todo y utilizaba las especias para todo. O sea, yo es que las he mamado, azafrán, yo lo cogía directamente, los pistilos de la flor, lo he amado, entonces para mí a lo mejor me resulta más fácil, pero la combinación de las especias es complicado. Si tú le dices, por ejemplo, a un hindú qué cantidad uso, te dirá cucharones. Claro. Si le dices a un japonés qué cantidad usa, te dirá muy pequeñito y cuanto más plano, mejor, para que sea una sensación con puntas muy finas. En la actualidad, pues tienes que ir buscando lo que tú quieras en el plato. Quizás ahora sí funciona. No pasa nada. El mantenimiento, o sea, lo que es el no tapar las características del producto, es que ¿no? si lo tapas pierde el... Entonces, claro. Mi pregunta es, ¿cuál es el truco, cuál es la fórmula para que la especia no te machaque? Porque, por ejemplo, con el curry... Por ejemplo, a la carne le va muy bien la pimienta, pero en su justa medida. Si te pasas con la pimienta, la carne te sabe a pimienta y te deja de saber a carne. Pero con su justa medida de pimienta, un poquito, pues sale bien. Al final es ir probando. Yo siempre digo que los platos, o para mí, los platos nunca van a estar a gusto de todos. Yo puedo hacer un plato que a mí me encante y a lo mejor lo pruebas tú y me dices, Manuel, perdón, aquí le falta no sé qué. O sea, es así, ¿no? Por desgracia es así. Intentamos siempre satisfacer a la máxima parte de clientes posibles, pero no siempre. Es como la tortilla de patata, ¿cuál está mejor? Claro. Pues esto es igual. O sea, dependiendo del gusto de cada uno, pero el equilibrio de las especias, pues depende de lo que te vaya gustando a ti. Si te gustan más sabores fuertes, si te gustan más ácidos, menos ácidos, más salados, más dulces. Pero siempre que se mantenga el sabor. Es que si no lo tiras, sabe a pescado y sabe a... lo tiras, evidentemente, para nada lo quieres. Yo, por ejemplo, con los pescados, no con todos, pero con algunos, si uso... Cuidado, ¿vale? Bájalo un poco. Vale, toma, límpialo. Con los pescados, por ejemplo, si uso cocciones muy prolongadas, o sea, en realidad lo que hacemos con el rodaballo nosotros no es una Kawayaki como tal. O sea, no es la Kawayaki original, sí dejamos cocer 52 horas el producto, pero no lleva soja, no lleva vino, no lleva... O sea, intentamos que sea lo más pura posible. Asamos el rodaballo, bueno, esta sí lleva, que le sale a los chicos. Pero asamos el rodaballo, lo dejamos tostar los huesos y lo dejamos cocer durante 52 horas. Agarra un segundo. Se queda la esencia pura del pescado, la esencia pura. Un poquito de esa salsa es como si te metieras un trozo de pescado fresco, recién hecho en la boca. Son muchas... O sea, es que es complicado. Nayad, que está aquí, nos podrá decir también, y me imagino que opinará algo parecido a mí. Es complicado, eso va en cada uno. De lo de los combinados de especias, de ahí el éxito también en la comercialización no solamente de las especias individualmente, sino la producción del combinado de especias. Eso es. Hay, en muchos países hay tiendas especializadas que ellos hacen su propio curry, su propio Ras el Hanout,
Y el éxito del comercio está en que el público va a buscar ese preparado y no el preparado en otro sitio. Al final es que, yo qué sé, yo en mi pueblo, por ejemplo, recuerdo a las vecinas pelearse por recetas de postres y era el mismo postre. Pero una le echaba más comino, otra menos comino, no se decían las cantidades entre ellas, otra le echaba hierba luisa, la otra no le decía que le había echado hierba luisa, o sea, es así, yo creo que cada uno... Yo creo que en ese aspecto aquí ocurría, y gracias a Dios esas recetas algunos las seguimos conservando y sigue ocurriendo. En mi caso no, porque yo soy más didáctico y todo lo que hago lo digo y me da igual, pero vamos, sí es verdad que en ciertas zonas se siguen guardando esas recetas familiares como en España. Y en cada uno está lo que a cada uno le guste, lo que hemos dicho. Es el mismo caso, por ejemplo, en Filipinas. En Filipinas el tema del adobo en Filipinas es igual. O sea, nosotros sí es cierto que llevamos para allá el adobo, pero es que vas a Filipinas y como decía Antonio esta mañana, o sea, en cada casa tienen su adobo. Y todo va a depender primero de sus gustos, pero aparte de qué plantas o qué productos tienen más cerca de su casa. O sea, es que es complicado, eso es complicado. Meternos ahí sería... ¿Y tu especia favorita? ¿La mía? Uf, complicado. Pero te diría que el azafrán. Te diría que el azafrán. Dígame. Sartén muy caliente y poco tiempo, los chipirones, ¿no? Claro, el chipirón es, o sea, al final tiene una piel muy fina, no necesita mucha cocción realmente. Ahora, de hecho, lo único que le vamos a hacer es darle con el soplete un poquito para acabar de temperarlo y ponerlo directamente encima de la hoja y acabar de emplatarlo. No requiere de mucha cocción. Si es verdad que un poquito de horno le viene bien después de una plancha rápida, un minutito de horno y queda perfecto, queda jugoso, queda en su punto, queda tierno. Yo cuando tengo que asar algo así, 200 grados. Y si tienes un horno en condiciones que te ponga, que puedas tener más humedad o menos humedad, que puedas controlar la humedad, a menos un 40% de humedad. 220 más bien, 200, 220. Vaya con el aire acondicionado. Un momentito, sí, por favor. Si no, o bueno, me lo llevo allí, da igual, no pasa nada. No, no pasa nada, me lo llevo allí. Aquí huele. Huele que alimenta. ¿Verdad? Me huele a ese churrascadito, a esa caramelización rápida. Huele una merienda buenísima. Bueno, Yo salgo ganando porque estoy aquí arriba y me están viniendo todos los olores aquí. vamos rápido a emplatar, Iván. Uy, Abraham, perdón. Vamos, cariño, rápido, ¿vale? Desde que se enfríe mucho. Por desgracia, a lo mejor no está a la temperatura ideal, pero bueno, en estas cosas... Eso es una hoja de siso que vamos a sacar en el siguiente plato. Siso. Es una planta similar... Velo poniendo por aquí, por favor, y lo voy yo acabando. Es una planta similar a... Pasa para acá. Similar a la ortiga. Sí, dan unas características muy similares, pero evidentemente no pica, no está tratada. Guárdame uno para el emplatado de ahí, porfa. Arán. Está muy líquida esta, ¿eh? No me gusta. Ha quedado demasiado líquida, Arán. ¿Qué es la roja, por favor? ¿Cuál? La roja que estás poniendo. Esto no, esto es la kawayaki, lo que os decía. Esta es la kawayaki de Rodaballo.
Que por cierto, además, está mal colada. Espera que lo acabemos. Esos dos. Venga. Sí. Vale. Sí, yo creo que se nos ha ido. Bueno, no pasa nada. Venga, vete con la americana por allí. Lo que no tengo son flores. Cachis en la mar. La salsa del rodaballo, de cocer el rodaballo, como 52 horas, ¿no? Ah, esa es otra, esa es otra. Salsa americana. Lo que sí, si queréis, vamos cogiendo, porque si no se va a enfriar. Se va a enfriar mucho, ¿vale? Eso que hace calor, pero... Échale, nene. Échale bien de americana. Sí, un segundito. ¿No la has colado? Vale, vamos dando... Sí, por... Sí. Americana. De marisco. Claro. Me vais a disculpar, pero por un fallo técnico de hoy... Sí, no pasa nada, sabes que yo soy muy sincero, no... Se me han olvidado unos brotes que tenía preparado para ponerles con un poquito de eneldo y tal, pero bueno. Yo creo que esperamos, ¿no? Un poquito. Sí, en bloque. En bloque. No, yo creo que lo debería ser. Ya el último que abandona el barco. ¿Esto qué era? El chipirón triturado. Eso tiene que ser eso, La tinta del chipirón triturado. Triturado y secado, me imagino. Secado. Hacer la foto. Ya no sé si lleva arroz o queso blanco. No lo sé. Un poco de harina, ¿no? Es que en un programa había hace poco un trampantojo que hacían una morcilla con chipirón triturado y arroz, lo envolvían en un papel film, lo tiraban y luego era como una morcilla. Voy a darle. Perdona. ¿El crujiente de qué es? Crujiente de chipirón. Del mismo chipirón. Ajá. Triturado. No, esto es la que él le acaba de mencionar, que era la perla y la harina de tapioca. Pues está. Quieto. Hay un golpe ahí. Ay. Ay, el mejor para ti, hombre, no. No. Hombre, es el que se lo está aquí trabajando. Cómetelo, cómetelo. Cómetelo y luego seguimos. Primero pruébalo. Bueno, intentando, si no, parte el crujiente. Estará un poquito frío a lo mejor, ¿no? Ahora. Sí, lo único que a la alboronía le hemos quitado algunas verduras y le hemos puesto chipirón. Es una alboronía de chipirón. Pruébalo. Te veo de ganar, ¿eh? No. ¿Qué va? Ya te haré uno yo a ti y te diré, este sí. Este es muy normal. Yo solo, claro, se he hecho paella también. ¿Qué tal? ¿Cómo está el chipirón? ¿Vamos? ¿Cómo está? ¡Qué locura! Para estas cosas yo siempre digo que no hay que ser fino. Eso con la mano y listo. Con la mano y listo.
Es mejor un bocado. Muchísimo antes, a base de berenjena, eso es. Exacto, y esto tampoco lo lleva. Lo único que hemos sustituido los ingredientes principales de la coronilla y lo hemos hecho con chipirón. De un bocado, no se preocupe. ¿Les ha gustado? Bueno. Me alegro que les haya gustado. Qué calor, tío. ¿Alguien quiere repetir? Gracias. Se llamaba chipirón relleno con crujiente, salsa kimchi, relleno de Bolonia, Sí. salsa kimchi Sí. y americano. Parecido, no igual, pero parecido. Bolonia. Fenomenal igual. Lo que hemos tratado y lo que siempre velamos en la taberna es el primer restaurante del grupo. Lo que tratamos es mantener la esencia de los platos típicos de toda la vida, las mismas elaboraciones. Cada chaval, Abraham es de prácticas, acaba las prácticas ahora y se quedará trabajando con nosotros, pues es un chaval currante y muy majo. Y lo que está haciendo es eso, es aprender, os puedo hablar. Para mí lo más importante es que aprendan a cocinar, que aprendan a guisar, que valoren todos los ingredientes, los aromas, los sabores, el porqué de las cosas, el por qué se carameliza, el por qué se quema. O sea, tienen que aprender todo eso, pero desde la esencia, desde lo básico, desde los platos tradicionales de toda la vida. Aparte de eso, pues dentro de esa tradición, sí intentamos, en algunos platos, no en todos, en muy pocos de hecho, porque sí que me gusta mantener la esencia siempre, es darle a lo mejor algún toque más de modernidad, pero los callos son callos, el rabo de toro es rabo de toro, la carrillera es carrillera, y los buenos pescados asados son los buenos pescados asados. ¿Te ha gustado? ¿Pero? Toma, comeros ese, no lo dejéis ahí. No dejéis ese ahí. Coméroslo. ¿Había agua ahí? No, tranquilo. ¿Te has quedado sin agua? No pasa nada. Bueno, vamos a continuar. Aquí he terminado con esta imagen de combinados de especias, en este caso esta tan sugerente con los pétalos de rosa. ¿Te gusta o no? Voy a saltarme imágenes que tenía aquí, porque esto es más dinámico, es otra cosa. Cuando estaba hablando antes de la circulación de frutas y hortalizas, cítricos, el azúcar de caña o el arroz en el entorno del ámbito islámico. Este es el plato de hoy y aquí están los ingredientes. Quizás tenía que haberlo dejado aquí. No pasa nada. Con esta imagen tan estupenda del plato que acabamos de saborear, cargado de historia. Y retomar precisamente esa historia de la ruta de la seda con la propia evolución del mundo islámico a finales de la Edad Media. Después de ese periodo de esplendor, de unificación de muchos territorios bajo el paraguas islámico, aparecerá la fragmentación política con emiratos e incluso califatos como el de Córdoba, el fatimí del Cairo, y distintas circunstancias políticas que van a ir complicando el mundo islámico y van a generar
disrupciones en esas comunicaciones que suponían la ruta de la seda. Hay que recordar, por ejemplo, la gran conmoción que supuso la expansión del Imperio Mogol, que afectó directamente a la ruta de la seda y rompió las conexiones, interrumpió esos intercambios, y más que desaparecieran, lo que generó fue un incremento en el precio de los productos por lo arriesgado de su comercialización. Y eso va a contribuir a que vaya languideciendo la ruta de la seda terrestre y vaya cobrando importancia la ruta de la seda marítima. Las mejoras en las técnicas de navegación y las circunstancias políticas complejas en el interior de Asia van a facilitar que los comerciantes acudan a esas rutas comerciales marítimas. Eso en un contexto de expansión del Islam hacia Indonesia, que va precisamente a fomentar el acceso directo a zonas productoras de especias que antes llegaban al Mediterráneo después de varias escalas y varios intermediarios. El hecho de que los comerciantes islámicos accedan por las rutas del sur de Indonesia a las islas productoras de la canela y el clavo y de la nuez moscada, evidentemente va a beneficiar a aquellos que controlen ese comercio. Serán esos estados islámicos y serán aquellos que comercien con ellos, en concreto me refiero a Egipto y Alejandría, que se van a enriquecer con ese papel controlador de la llegada de especias del Lejano Oriente al ámbito del Mediterráneo. La expansión de los turcos lo va a complicar todo aún más, y eso va a azuzar a otros marinos, en este caso europeos, ibéricos, a buscar alternativas. En ese contexto, de finales del siglo XV, se inscriben las expediciones portuguesas para bordear las costas africanas y alcanzar la India, dando la vuelta al espacio complejo que controlaban los turcos. Esa ruta abierta por los portugueses, que luego perseguirán los españoles navegando hacia el oeste para alcanzar Oriente, Cristóbal Colón, Magallanes después, al fin y al cabo lo que pretende es buscar una ruta alternativa y más directa a esa ruta de la seda. Por eso, precisamente en esta época, en el siglo XVI, es cuando podemos hablar de un languidecimiento de la ruta de la seda. Van a pervivir intercambios, las rutas marítimas van a persistir, pero ya van a tener que competir con otras rutas oceánicas. El acceso de los portugueses a la India y a zonas de Indonesia va a permitir un acceso directo a zonas productoras de especias o a menos intermediarios en el acceso a las mismas. El hecho de que los españoles acaben llegando y asentándose en las Islas Filipinas les va a facilitar el acceso directo a esas zonas productoras. Esto lo tenemos que unir a otra cuestión, y es la circulación de otros productos en esa revolución alimentaria del siglo XVI. Si antes hemos hablado de combinados de especias, pues hoy en día, tal y como se conoce el Baharat en Siria, que lleva muchas de estas especias del viejo mundo, como el cardamomo, clavo, pimienta negra, semillas de cilantro, cúrcuma, nuez moscada, canela, sí, pero también lleva pimentón dulce y chile en polvo. Los ajís van a revolucionar la gastronomía y van a revolucionar el mundo de las especias en estas zonas donde había tantas especias. El curry lleva también ajíes de distinto tipo, el ras al hanout. Va a suponer, de hecho, el pimiento, la circulación del pimiento, que se va a difundir con gran rapidez, como hemos comentado esta mañana, una transformación en este ámbito de la gastronomía y de las especias en particular. Y en lo que a la ruta de la seda, pues casi que podemos cerrar ese capítulo de la historia y hablar de nuevas rutas en el comercio de especias y la circulación de alimentos. Los barcos van a ir y venir, los productos van a circular del viejo y del nuevo mundo, y al mismo tiempo que llegan los ajíes a zonas como China y van a transformar su gastronomía, o a Corea, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la circulación del maíz, la batata, en fin, no vamos a volver otra vez a lo que ya hemos comentado esta mañana. Con eso podríamos cerrar la etapa de las rutas comerciales y de los intercambios de especias. También van a intentar cultivarse en distintas zonas, y nos vamos a acercar a ese camino hacia la globalización en los intercambios.
el poner en contacto pueblos lejanos y gastronomías lejanas. Y ese camino lo podemos seguir a lo largo de la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII. Recuerdo, lo he comentado en algún caso, el puerto de Manila y la recepción de barcos. En concreto recuerdo un barco procedente de Islas Mauricio, y la carga del barco era, estamos hablando del siglo XVIII, vino de Burdeos, vino de Champaña, y eso no lo hay en las Islas Mauricio. El hecho de que haya vino de Brod, que es un vino producido por los holandeses en la zona del Cabo, nos habla de unas rutas internacionales de comercialización de productos, porque hay demanda de esos productos selectos, lo mismo que antes los había con las especias. El final de este camino es ese encuentro con las gastronomías de distintas regiones, que nos lleva hasta el presente, como hoy en día hay gastronomías de distintos países, cocinas de países que acaban llegando a nuestra zona donde vivimos. Unas se ponen de moda, otras no, nos ofrecen la oportunidad de conocer ingredientes, elaboraciones, técnicas, la gastronomía en sí, en esta globalización en la que estamos ahora, y lo que al fin y al cabo lo que hace es fomentar, lo mismo que el conocimiento de las especias fomentó la evolución de la gastronomía en épocas pasadas, el conocimiento de todos estos productos de primera mano y esas facilidades que hay hoy, pues también fomenta la innovación, la creación gastronómica, acercándose a todas estas historias que giran en torno a la gastronomía. Y con eso yo creo que concluyo y enlazo con el siguiente plato. Muy bien. Pero lo voy a dejar puesto. Tenía aquí, perdón, una referencia a los combinados de especias para que no lo veamos como algo tan lejano al mundo ibérico, porque también en la península ibérica tenemos distintos tratadistas, recetarios. Desde Sensoví nos vamos a encontrar con referencias a combinaciones de especias que fueron muy habituales en la gastronomía española hasta bien entrado el siglo XVIII. Aquí he ido tomando referencias de esto, qué significaba toda especie en Martínez Montiño, por ejemplo, con pimienta, clavo, jengibre y nuez moscada. También referencias de Hernández Manceras, Juan de Altamiras también, tenemos aquí referencias, Antonio Salsete. En fin, el uso de los combinados de especias era algo también habitual en la cocina de la península ibérica. Cierro con el nuevo plato. Vale, pues seguimos. Vale, seguimos. Vamos a seguir con un tataki de lomo de vaca madurada, hoja de shiso en tempura de remolacha y queso agrio riding de Yunnan. Vamos a ir explicando cada producto y volvemos a lo mismo. Es que lo que quiero otra vez, que veamos, que yo creo que ha quedado bastante claro antes, pero bueno, es la globalización como hilo conductor por la ruta de la seda y la evolución que todo nos ha traído hasta nuestros días, desde la cocina base y madre, que para mí sigue siendo la cocina andalusí. Si nos fijamos en cualquier plato, en cualquier elaboración actual que cada uno hacemos en nuestras casas, casi todo, por no decir el 100%, proviene de ahí. Sí es cierto que ha habido mezclas de otras culturas, pero casi todo proviene de ahí. Si cogemos un recetario de cocina andalusí, sabemos hacer, estoy seguro, cualquier plato de los que aparezca, porque ya los hemos visto, los hemos probado o son similares a platos que tenemos en la actualidad. Y si cogemos recetarios de otros países nos va a costar más porque no estamos acostumbrados. O sea, es que nuestra evolución viene de ahí, nuestra raíz es esa. Es así. Bueno, primero empezamos por la remolacha. No sé si lo sabéis, pero bueno, como dato curioso, se llama veta marítima. Era una selga marina, se sacó del mar y se empezó a cultivar en el norte de África hace 4.000 años. O sea, perdón, 4.000 años antes de Cristo. Lo que se usaba al principio era la selga, era el brote, eran las hojas. De hecho, en la cocina andalusí lo más usado era la hoja. El bulbo como tal se usaba, pero más para tipo medicinal. Pero nació del mar, o sea, era un alga marítima con su bulbo. Así como dato curioso, y bueno. Hoja de siso, que la podéis pasar si queréis, la veis, antes de que la veis, la oléis, la tocáis. Es que sobre todo tocarla, que veáis la textura, no pasa nada, ¿eh? Podéis tocarla, que eso no lo vamos a usar, luego va a la basura, no hay problema. Pero para que veáis la textura, tocarla, olerla.
¿vale? Esperilla frutensis. Es, como he dicho anteriormente, muy semejante a la ortiga. Se puede consumir cruda, se puede consumir en frituras, se puede consumir de con diferentes tipos de elaboraciones, pero hay una que para mí es clave, que si la dejas macerando 40 días en agua y luego infusionas, es muy buena para mitigar cierto tipo de alergias. Bajar un poquito y que no sea, o sea, que tu intolerancia a ciertos productos baje. A nivel medicinal es una planta muy buena. La tempura, la tenéis aquí. Los rebozados, para que nos hagamos una idea, vienen de Bizancio, o se considera que vienen de Bizancio. Pasó al mundo árabe y de ahí a la cocina andalusí. Y de hecho, casi todos, si vemos ciertos productos, carnes, pescados y tal, hay muchos rebozos, porque sí es cierto que era la forma de poder comer un pescado que a lo mejor ya no estaba en tan óptimas condiciones como nos gustaría, entonces lo usaban principalmente para eso. Los portugueses luego lo llevaron a Japón a través de un plato muy típico que se llamaba piscinos da horta en el siglo XVI, que es trozos de verdura, pues eso, rebozaditos y fritos. Los japoneses, como siempre, pues cogieron eso que era muy vasto y lo convirtieron en unas harinas muy finas, una temperatura idónea para las frituras, para tal, y de ahí nace la tempura, que no es otra cosa que una mezcla de harina de trigo con harina de maíz. O sea, es básicamente almidón de maíz, vamos. Y bueno, pues es para dar crujiente y sabor a las comidas. O sea, lo único que nos aporta es ese pequeño crujiente. Si está bien hecho, queda un crujiente perfecto. Si no, queda esponjosito, no está muy bien. Y sabor, no es otra cosa. Y bueno, pues más o menos para que veamos la sinonimia. La soja, que ya lo hemos comentado anteriormente, y os recuerdo traer lo del almorí, que se nos grabe, que creo que este tipo de cosas, este tipo de productos se deben de volver a fomentar y deberíamos de empezar a dejar productos que nos vienen de Oriente y empezar a hacer nosotros nuestros propios aliños. Pero bueno, el kimchi, de nuevo otra vez, la fermentación de la col, como he explicado anteriormente, creo que antes no lo he dicho, pero el kimchi lleva también pimienta, una pimienta roja muy típica, es una pimienta coreana. Y la fermentación del kimchi es que realmente habrá quien te diga que un año, habrá quien te diga que en 3 meses tiene kimchi, habrá quien te diga que manteniendo una temperatura base en una semana lo tiene, pero el originario se metía en vasijas y se dejaba años. Y era una forma, pues eso, de tener una salsa para poder cocinar y de poder mantener vegetales para poder tener vegetales todo el año. El tonkatsu, que hay 2 tipos de forma del tonkatsu, una es una fritura, que se llama tonkatsu, y la otra es una salsa, que es muy parecida, en cierto modo a nuestra salsa brava. Es como una especie de salsa brava sin pimentón. Lo único que lleva también soja y tal, pero el sabor es muy similar. Si juntamos las dos bien hechas, con su justo punto de picante y tal, son bastante parecidas. Royal de liebre. La liebre y productos de caza, como hemos visto esta mañana expuesto, formaban parte de la comida, de las costumbres. La Royal en sí, lo que no hemos hecho es hacerla con vino, ni le hemos echado almidón, ni le hemos echado... Hemos intentado mantener una Royal como se haría en la cocina andalusí, sin utilizar elementos alcohólicos, sin utilizar cosas que... Entonces hemos hecho lo más puro que hemos podido. Lo que sí lleva es cebolla asada, zanahoria asada, pimienta, sal y muchas horas de cocción. La teriyaki, que volvemos al jengibre, al ajo, al almidón de maíz, al azúcar, son cocciones prolongadas. Se cree que realmente la teriyaki se empezó a usar en el siglo XVIII como método de asar en Japón. Lo que salía de la salsa de esos asados, de la mezcla de estos productos con los asados, se conservaba ese jugo y era la salsa teriyaki. Ahora no, ahora, como suponemos, todo a nivel industrial, va metiendo dosis de cada cosa, lo pones y listo. Y esto que voy a comentar, esta mañana no sé quién preguntó de quesos, creo que fue usted. Sí. Vale, quería incluir algo de quesos para que veamos un poquito las evoluciones históricas en sí, no podemos profundizar mucho en esto, pero bueno.
Lo que hemos metido es un queso agrio, Rubin de Yunnan. Este queso va normalmente con jengibre, con membrillo, con frutas, con miel. Suele ir frito a la plancha en crema y es un queso de cabra fresco que se deja desde el día anterior, es decir, se deja que la leche se agrie o se le añade, si no es así, se le añade vinagre, se hacen las bolas de queso, se mete en 2 cañas de bambú y luego se cuece con el propio suero de la leche, se le da un poquito de calor y se deja cocer y aparece pues una bola de queso. El sabor es muy suave, es muy liviano, no tiene puntas raras, es muy plano. Pero bueno, nosotros para darle un puntito más de acidez le hemos añadido un poquito más de limón y le hemos añadido un poquito de eneldo, para cambiar un poquito los sabores. Esto lo hacía el pueblo Bai, aunque los quesos en sí, los primeros datos históricos que hay son del Neolítico, de 8.000 o 3.000 años antes de Cristo. La evolución, es que hablar de quesos es complicadísimo porque la evolución es tan grande. En España, por desgracia, no conocemos todo lo que tenemos, pero tenemos una cultura increíble en ese aspecto, que nos viene precisamente de la buena conservación de antes. Y vamos, hay muchísimos premios a nivel mundial de quesos españoles. Y sin embargo, cuando queremos destacar un poco con algún cliente tal, nos vamos a quesos franceses o quesos... No tiene sentido. Tenemos un productazo aquí en la península ibérica increíble, no solo de España, hablo de Portugal igual, porque al final la cocina andalusí no solo es España y Portugal. Y hay unos productos maravillosos. Creo que hay que dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar un poquito más hacia adentro, a conservar lo nuestro, a conservar las costumbres, los guisos, las esencias y nuestros aromas. O sea, es triste preguntarle a un niño qué es el cilantro que no lo sabe. A mí, yo con 3 años ya lo tenía en la boca. Es muy triste. Y de hecho pensar que el cilantro solo se usa en Sudamérica y en nuestros platos y ponemos cilantro es si es que es nuestro. Es que hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Porque hemos perdido esa costumbre. Pero bueno. Pues hasta aquí, vamos con el plato. Venga, enciéndelo. Un poquito de aceite, porfa. Vamos a dejar que se caliente un poquito, ¿vale? Lo vamos a poner a 18. Cuando esté más o menos calentito, solo sellamos, calentamos bien y sacamos, ¿vale? Venga, no, déjalo ambiente. Toma aceite. Yo voy a poner unos pocos, luego ya. Hombre, pues me lo dices y lo hago más, ¿eh? No era ningún problema, vamos. Pues aquí hay 12, 13, 24, pues bueno, 25, ¿no? Claro. Vamos a probarlo sin nada. No, probarlo sin nada. Si lo que quiero es que lo veáis, hombre. Claro, probarlo sin nada. ¿Alguien quiere? Probarlo sin nada, si queréis, y luego lo pasamos. Luego os doy. No, si tengo más ahí, no os preocupéis. Luego os doy más. Todo, mételo todo. Ahora, mételo todo. Eso es, al centro. Aprovecha siempre el centro, que es donde más calor tiene. Eso es, muy bien. Toma, aprovecha esto, eso es. Prueba. Uy, me he pasado, ¿no? Sí, está macerada. Con la teriyaki, con... Eso es.
Cuidado que no se te pase, Abraham. Dale vuelta a todo, que esté bien caliente y sacamos. ¿Qué tal la hoja? Distinta, ¿no? Claro, distinta. Muy suave, ¿no? Esa era la idea. No tuvieron unas notas muy altas. Está bien. O sea, la hoja de miso esa o La hoja está dentro. la hoja de miso en pintura. ¿Qué? ¿Te lo tienes encendido? Ah, no está bien limpia esa sartén, ¿eh? Los hemos hecho muy largos. Bueno. Venga, vamos a ir poniendo encima de las hojas, ¿vale? 3 o 4 trozos. Deja la sartén aquí. Ah, no, ya está, ha grabado ya el primero. Venga. Hola ahí. Venga, vete llevando eso y vamos poniendo 3 trocitos, 4 en cada hoja, ¿vale? Hay más tataki, o sea que si hay que hacer más, hacemos más. Vale, ya está. Venga, vamos a poner. Bueno, acaba tú de poner, venga, y voy yo con la salsa y con... ¿De qué? Sí, damos un soleteo, le metemos. Cuidado. Uy. El soporte lo usan para todo. Yo hace poco Cuidado las manos. una receta de unas caribadas y en vez de hacer la cama, Te has pasado ahí. hacían con sofletes toda la Pero bueno, vale. No pasa nada. lo quemaban, luego lo pelaban y Venga, un poquito de brava, porfa. sin meter al horno. Nada, un puntito, ¿eh? No nos pasamos. Joder, están los biberones, ¿no? Esas están...
matar, no con las salsas, cabrones. Venga. Voy a por una hoja para emplatar. ¿Qué tal? ¿Bien? Joder. A ver. ¿Esta es la brava? Lo mismo que nos lo van a Esto es una el tempura de Muy líquido. Vale. Estos 4 trozos. ¿Dónde está Abraham? Vamos repartiendo. Principal que no se enfríe, claro. Luego recogemos, Abraham. Bueno. ¿Cómo tenéis las salsas, tío? A probar. Ahora emplato otro. Ahora emplato otro. A ese no, a este que te voy a hacer. Hay más, o sea que no os preocupéis. Frío igual. ¿Me permite? ¿Me permite? Nada. ¿Qué? Pero que hay más, ¿eh? Que hay más. como ahora están de moda las texturas, Que hay más, de verdad, que no os preocupéis. textura crujiente con Vamos. Yo no sé cómo va de carne. Te voy a matar. Te voy a matar. Efectivamente. Pero es que, de verdad, o sea, no es broma, es que pones esas cosas en los platos, le dices, lleva, no sé, ¿cómo? Oh, lleva. O sea, ni han probado el plato y ya directamente no les gusta.
Toma este si quieres. Toma. Pedro, sale una foto. Toma, ponte ahí. Pero ponte aquí. Nos ponemos los dos. Con la compro detrás. Sale el grupo. ¿Grupo Lezama dónde está? Aquí, dámelo, ponla aquí arriba. Por la- Pero el queso este solo está. Que pilláis todo, grupo de Zama en la universidad. Claro, por eso, hombre. Mándamelo. Toma. Oye, qué bueno. Hay más, si quien quiera puede repetir, no hay ningún problema. Esta última sí. ¿Queréis? Hay más. Tiene los dos, los podemos. Ahora mismo, claro que sí. Dame. No, tráeme 4 hojas de siso, por favor, vamos a hacer alguno más. Sí. Hombre, Dios mío, claro que sí, lo que usted quiera. Esto lo has preparado tú. Claro. ¿Es en ¿Queso agrio? Madrid? Eso es. No, Madrid. Tráeme 4 hojas, yo creo, Abraham. O trátelo para acá, da igual. Trátelo para acá. Hemos sacado la espinita del queso. ¿No has probado o qué? ¿Eh? No. Hola, ¿qué? Directamente. Y vamos a ir recogiendo ya, yo creo. Dígame. Quiero decir que no estoy relacionada con eso. Bueno, da igual. Pero El saber nunca ocupa lugar. se consigue que esto siga crujiente y a mí todo se me queda enseguida pachucho. Pues- ¿Por qué se carameliza cada... No, es porque la temperatura hay que mantenerla firme y a una temperatura de 170 más o menos. Entonces, sí. ¿No lo pasas por el horno como hacía No, bizcocho para que dure más? no, que va. De hecho, esto aguanta, que va, esto aguanta 2 o 3 días. Hecho, sí, sí. Temperatura de... Claro. Muchas gracias. A mí me gustaría agradeceros a todos que hayáis venido. Agradeceros principalmente a vosotros. No, de verdad, muchas gracias y gracias a la Complutense y gracias al grupo. Ha sido un placer, un honor. Cuando nos queráis visitar, estamos en la Taberna del Barbero en Madrid y para mí será un honor recibiros, resolveros si tenéis alguna cuestión, cualquier duda y para lo que necesitéis, ahí tenéis vuestra casa, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, pues ya nos emplazamos para mañana. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana, seguiremos con este... Bueno, ustedes pueden quería comérselo tranquilamente, no tienen ¿Qué prisa. quería Si más? quieren repetir, pueden repetir. No, pero alguien me ha dicho... Mañana nos veremos y mañana seguiremos pues con el mismo plan teórico de por la mañana y Si me práctico de permite, por la tarde. Es que tengo las manos manchadas. Si quitamos el libro... A ver. ¿No le importa?